Doctora, yo no consumo nada de grasa. Doctora, he eliminado toda la grasa de mi alimentación. Vale, estas son afirmaciones con las que viene mucha gente a la consulta, que os habréis parado a pensar muchas veces en ellas y que la mayoría de las ocasiones están fundadas en conceptos erróneos. Así que voy a intentar daros 4 o 5 pistas para que aprendáis las nociones básicas acerca de ácidos grasos, no me voy a parar en otro tipo de grasas o de lípidos, y podáis manejaros a la hora de hacer la compra, de hacer la comida y de que no estéis sometidos a la vulnerabilidad de las personas que no tienen estos conocimientos y entonces pues cualquier anuncio les engaña. Los ácidos grasos son moléculas que se constituyen por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y esos átomos tienen que unirse. Se unen por lo que se llaman enlaces químicos, y esos enlaces pueden ser simples o dobles. Cuando los enlaces son simples y no hay en toda la molécula, porque son moléculas dependiendo de la longitud de esa cadena, que es como una especie de pulsera grande, ¿no?, con muchas bolitas, pues dependiendo de cómo sean los enlaces de esas bolitas, los llamamos ácidos grasos saturados, no tienen dobles enlaces, ¿vale? Aquí tendríamos un esquema de un enlace simple, pues los ácidos grasos saturados tienen así todos sus enlaces, no tienen dobles enlaces, y los ácidos grasos insaturados tendrían dobles enlaces, ¿vale? Algunas de esas cuentas de la pulsera estarían unidas por dobles enlaces, serían los insaturados. Dentro de los insaturados tenemos mono y poliinsaturados. Son monoinsaturados cuando solo tienen un enlace doble. Y dentro de los monoinsaturados hay varios, ¿vale? Dependiendo de en qué carbono tengan ese doble enlace. Si es en el quinto, en el noveno o en el décimo. Y después están los poliinsaturados. A lo largo de esa cadena hay varias formas de unión que son dobles. Entonces, entre algunos de esos átomos hay un doble enlace, luego uno simple, luego puede haber otro doble, hay varios. Y dentro de todas estas denominaciones, saturados, insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, os dejo un esquema, pues cada uno tiene su denominación. Habréis oído hablar de los omegas. Pues los omegas responden a dónde se coloca ese doble enlace. Y así tendríamos dentro de los ácidos grasos monoinsaturados los omega 5, 7 y 9, por ejemplo. El ácido graso oleico, por ejemplo, es un omega 9. Y dentro de los poliinsaturados estarían los omega 6 y los omega 3, ¿vale? Porque tienen ese primer doble enlace en el carbono número 3 o en el carbono número 6. Esta sería la clasificación general. Muy importante, tenemos que ingerir ácidos grasos. ¿Por qué? Porque en ocasiones no podemos fabricarlos. Hay veces que sí, que a partir de un ácido graso concreto podemos elaborar otro, ¿no? Cortando unos enlaces o formando otros, llegamos a la fórmula, pero en otros casos no. Los ácidos grasos que no podemos procesar o transformar dentro de nuestro organismo se consideran ácidos grasos esenciales. Es esencial meterlos en la dieta porque si no los metemos en la dieta no los tendremos. Y un déficit de esos ácidos grasos puede tener consecuencias, ¿vale? Para la formación de membranas a nivel cerebral y demás. Bien, ¿qué ácidos grasos se consideran esenciales? Los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, es importante meterlos en la dieta. La mayoría de las veces no es necesaria una suplementación de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Con poquitas cantidades el cuerpo puede llegar a funcionar. Pero sí que es muy importante, y esto lo quiero recalcar, que todos los ácidos grasos que acabamos de explicar, ¿vale? Los omega 5, 7, 9, 3, 6 son muy vulnerables a los procedimientos. Entonces, hay procedimientos industriales, entonces tendremos alimentos procesados industrialmente y ultraprocesados, y otros procedimientos que son, pues, por estar sometidos al ambiente natural, que pueden estropear esos ácidos grasos. Entonces, ¿qué procesamiento industrial existe? El más conocido es la hidrogenación. Se cambia la posición de un hidrógeno y en vez de estar en lo que se llama una posición cis, se le da la vuelta y pasa a una posición trans.
Esas serían las grasas trans. Es muy fácil hacer esa transformación y muy barato, y además cuando una grasa está en posición trans, lo que ocurre es que perdura mucho en el tiempo. Entonces es muy barato para las empresas hacer que en sus fábricas se cambien las grasas a grasas trans, y así duran mucho, tienen una caducidad muy alta. Así que muchos alimentos ultraprocesados tienen las grasas de forma trans, y esto, igual que se conserva en la bolsa de plástico, se conserva en nuestro organismo. Entonces tenemos las arterias, el hígado, depósitos a otros niveles llenos de grasas trans. ¿Por qué? Porque hemos consumido unas grasas que están hechas para eso, para perdurar, y son muy tóxicas, porque el organismo no lo reconoce como algo que llega del alimento y es natural y lo puede procesar, sino que es algo extraño, y además lucha contra ello, y eso genera inflamación crónica. Por otro lado, están la transformación que puede haber al aire ambiente. Entonces son muy vulnerables los ácidos grasos al calor, al aire, a las elevadas temperaturas, y pueden desnaturalizarse, oxidarse, ¿vale? ¿Qué pasa cuando un ácido graso esencial, como puede ser unos omega 3 que tenemos en el pescado azul, en las sardinas, se desnaturaliza y se oxida? Pues que se vuelve una cosita como esto, ¿vale? Y entonces ya no cumple su función, y esa cadena ya no es una cadena, se libera, es un radical libre y produce mucha toxicidad en nuestro organismo. Entonces, mucho cuidado, porque en ocasiones se consume una cosa, pero luego el organismo procesa o asume o asimila otra. Así que mucho cuidado con chamuscar los alimentos. Chamuscarlos tanto sobre una brasa, como mucho cuidado, porque esto es una de las cosas que viene la gente a la consulta, esa moda actual de las freidoras de aire. Las freidoras de aire no funcionan por otro mecanismo diferente que la convección de aire. Es aire, hemos dicho que las grasas son sensibles al aire, a muy alta temperatura. Pueden desnaturalizarse las grasas que están dentro de los alimentos, y esto generaría toxicidad. Con lo cual, resumen, hay que tomar grasas de la naturaleza a través de la nutrición, tanto vegetales como animales, pero no hay que someterlas a un procesamiento tanto industrial, muchos productos incluso que se venden como dietéticos y nos dicen que tienen grasas no sé cómo, o que son sin gluten o que son sin sal. Da igual que sean sin gluten o sin sal, si ese hidrógeno lo tiene en una posición trans, es tóxico. Entonces, no os dejéis influir por mensajes engañosos y dañinos. Y luego, otra cosa importante es que he insistido que esas grasas deben de proceder de la alimentación. La suplementación exógena con otras fuentes, aunque pueda subir los niveles cuando hacemos una analítica de omega 3, omega 6 o como queráis, no se ha demostrado que sea beneficioso para el organismo, y a la larga eso no reduce la mortalidad ni la incidencia de enfermedades. Así que lo mejor es consumo de alimentos frescos de proximidad, sin hacer restricción de ninguno de ellos, disfrutando de ellos y sobre todo sin hacer un procesamiento a la hora de cocinarlos. Sé que es un tema bastante complejo y dificultoso, os dejo un esquema y cualquier duda podéis dejarlo en comentarios y daremos más pautas a lo largo del tiempo. Un abrazo muy fuerte.